Hola, buenas tardes. Hola, profe, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Hola, ¿cómo están? A ver si estaba con un pequeño problemita técnico, ¿ya? Entonces, les voy a comentar. Bueno, primero darles la bienvenida a todos, ¿cierto? Espero se encuentren súper bien. Ya les voy a comentar que tengo un pequeño problema técnico, ¿ya? Así que si en algún momento desaparezco, no se preocupen, vuelvo, ya voy a reiniciar en otro dispositivo. Ya, es netamente un tema técnico que se puede solucionar súper rápido, ya, pero no me dio el tiempo me apareció la advertencia muy tarde, ya, así que puede pasar, pero esperemos que no suceda. Si sucede que en algún momento desaparezco, hola Cristina, ya es solamente por eso y van a ser solamente unos minutos, ya para que estén atentos que si es que ocurriese, voy a retornar de inmediato. Si es que no, ¿cierto? Ustedes saben que yo les aviso por el grupo de WhatsApp. Ya, vamos a comenzar de inmediato. Como siempre, información general. Nos quedan tres clases, solamente tres. Ya, ahí sí, ya. Como ya les había comentado, el día de hoy, ¿cierto? Nos corresponde la clase número 6 sobre el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. También rol del docente, ¿cierto? Familia y comunidad. Nos había quedado pendiente un video que les iba a mostrar la semana pasada. Ya, eso es lo primero. Este video, ¿cierto? Es sobre el tema 5 que es sobre las tecnologías de la información y comunicación. Eso es lo que nos quedó pendiente, que le iba a mostrar una aplicación que también ustedes pueden buscar, así como existe esta, existen muchas otras, algunas de pago y otras no, y en este caso, ¿cierto? La que les voy a mostrar es sobre estas tecnologías de la información y comunicación. Ya, recuerden que el día de hoy se abre la plataforma para realizar la evaluación, ya la evaluación número 3, ya, y van a ir los módulos de la clase pasada, o sea, del módulo 5 y de esta clase del día de hoy, que es el módulo 6. El próximo martes estaríamos finalizando este módulo. Ya posteriormente tengo entendido que les corresponde uno más, ya, pero esa información se las van a entregar a través del grupo de WhatsApp. Ya no sería conmigo, ¿cierto? Tengo entendido que es de psicología, no recuerdo tan bien. Ya no, ya para que les van a ir avisando, ¿cierto? Con quién corresponda, ya, y la fecha ya, de inicio debiese ser la que corresponde, ya, pero cualquier tipo de anuncio sobre ese nuevo módulo lo van a hacer en la fecha posterior, ¿cierto? El día 9 que es cuando finalizamos. Ya, si todo va bien y no hay ningún cambio en este cronograma, si hubiese algún cambio por X motivo y se cambiase alguna de esas dos fechas para finalizar el módulo, se va a recuperar esa clase. Así que sí o sí, perdón, la próxima semana terminaríamos el módulo, para que igual lo tengan en consideración y posterior a la última clase, se va a dar este plazo extraordinario para rendir pruebas atrasadas, cualquiera sea, primera, segunda, tercera o la última, ¿cierto? Van a poder rendirla en ese plazo como había sido también en el módulo anterior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? La evaluación va a ser igual que la anterior, ¿cierto? La modalidad, alternativas, la recomendación es que las puedan leer muy bien, plazo máximo para realizarla, 1 hora y media. Así que tienen tiempo, ¿cierto?, para poder revisarlas bien, ¿ya? Para que no, y posteriormente, ¿cierto?, ya estaríamos pasando a los últimos dos temas. Ya, continuamos. Entonces, ¿cierto? Como les comentaba, vamos a revisar un poquito de lo que quedó de la clase pasada, que igual finalizó muy, muy rápido, ya que era sobre las tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Les voy a mostrar un video de una aplicación que encontré que es bastante buena, ¿ya? Y les voy a comentar sobre otro sitio que también encontré que se puede utilizar bastante, ya que son gratuitos. Y comenzamos con esa partecita. Ya, habíamos avanzado un poquito más. Bueno, pero para contextualizar un poco lo que fue la clase pasada, ¿cierto? Nos habíamos quedado bueno,
paréntesis, cualquier cosa, cualquier consulta, levanten la mano o en el chat, ¿cierto? Lo podemos conversar, sea lo que sea. A mí no me importa si me interrumpen en algún momento, no hay problema. Ya. Entonces, ¿cierto? Sobre estas tecnologías de la información y comunicación para la diversidad, habíamos visto, ¿cierto? Que es importante el saber cómo seleccionar este tipo de herramientas que no pueden ser iguales para todos, ya, si bien hay muchos tipos, son muy diversas las herramientas que se pueden utilizar con tecnología dentro del aula o que también se pueden llevar a la casa, ¿cierto? Para apoyar a nuestros estudiantes, no todas van a servir para ellos. Las mejores siempre van a ser acorde a los recursos que tenga el estudiante o el colegio, ¿cierto? Y también acorde a la necesidad que tenga. Si son herramientas que pueden utilizar todos nuestros estudiantes, que tengan algún tipo de graduación, ¿cierto? Que, por ejemplo, nos sirvan para algún estudiante que tenga dificultades en la lectoescritura y también lo podamos adaptar a alguien que quizás va mucho más adaptado en perdón, mucho más adelantado en el contenido, pudiese ser esa la herramienta correcta. Si tenemos estudiantes que requieren más apoyo visual, ¿cierto? Si encontramos alguna aplicación que quizás no tiene tanto apoyo visual, quizás esa no es la más indicada. Ya, eso se refiere. Y bueno, lo de siempre, no en todos los hogares, ¿cierto? Existe tanto acceso a lo que es la tecnología, ¿cierto? Eso también es algo a considerar. Y el apoyo también del resto de los profesionales. No podemos solamente implementar algún tipo de tecnología en el aula si el resto de los profesionales no está al tanto de cómo se está utilizando. La idea es que nos vayamos apoyando. Ya, estas estrategias las habíamos visto y aquí fue donde nos quedamos. Tengo entendido. Ya, si mal no recuerdo. Habíamos visto, ¿cierto?, que eran sumamente importantes y podíamos aprovechar súper bien, ¿cierto?, el uso de estas tecnologías en el aula. Ya habían algunas estrategias para poder utilizarlas, que era, ¿cierto?, el planificar, ¿cierto?, las actividades desde el inicio, evaluando las necesidades que hubiesen, también el seleccionar las herramientas y recursos accesibles que fuesen, perdón, y recursos tecnológicos que fuesen accesibles. Si nuestros estudiantes no tienen acceso a Internet, ya es súper complejo poder trabajar algún tipo de plataforma, ¿cierto? Que quizás tiene muy buenos resultados, pero si no tenemos una conexión estable en el establecimiento o en las casas para que ellos los puedan seguir utilizando, no vamos a tener un buen resultado. Finalmente nuestros estudiantes se van a frustrar, ¿cierto? Porque puede ser que quizás queramos utilizar algún tipo de juego, una plataforma, pero requiera estar siempre conectada, ¿ya? En ese caso, como les había comentado, es mejor descargar algún tipo de apoyo visual, ¿cierto? O de algún tipo de juego, ya que no requiera estar 100% conectado, solo para las actualizaciones. También, ¿cierto? Si no hay acceso a computadores para todos y la herramienta que vamos a utilizar se utiliza en computador. Quizás si nuestros estudiantes tienen acceso a celulares, ya se puede utilizar también ese tipo de elementos. Se fomenta la participación activa de todos, ya todos tienen el derecho a participar, así que para poder, ¿cierto?, utilizar estas herramientas tecnológicas de la información y comunicación, tienen que ser algún tipo de herramientas que se puedan graduar, de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro estudiante. Si tiene alguna dificultad, ¿cierto?, en algún tipo de contenido, se puede graduar. Por ejemplo, si hay dificultades, ¿cierto?, en la visión, nosotros podamos ir desde la misma aplicación, de la misma plataforma, ¿cierto? Irlo graduando eh, para que tenga sonido, ya que primen los sonidos en vez de tanto texto, o se puedan agrandar las letras, el contraste también del fondo de repente se pueda cambiar. Y también utilizarla, ¿cierto?, para apoyar la diferenciación curricular. Va de acuerdo a lo mismo. Si tenemos estudiantes con distintos potenciales, distintas habilidades, distintas necesidades, ya podemos utilizar también esta herramienta para poder atender a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Como las que les voy a mostrar a continuación, ¿cierto? Va mucho más ligado, ¿cierto?, a esa estrategia. Promovemos también el uso responsable y ético de las tecnologías, sobre todo si estamos utilizando algo como un celular o computador, ¿cierto? Claramente nuestros estudiantes en algún momento
pueden decir, ah, mejor voy a ir a redes sociales, ¿cierto? Mucho más entretenido, en vez de estar todo el tiempo, ¿cierto? En la aplicación. Quizá la aplicación no era tan entretenida o quizás, ¿cierto? Les sobró un poquito de tiempo y en ese momento voy a ir a ver otras páginas. Ya, en ese caso se trabaja mucho desde el principio. Anticipamos lo que puede ocurrir, ¿cierto? Si sabemos que tenemos un curso muy grande y no vamos a poder estarlos mirando a todos, ¿cierto? Trabajamos primero en la importancia, ¿cierto? De estar 100% conectado o cuando veamos, ¿cierto? Que nuestra actividad, que nuestros estudiantes empiezan a perder el interés, también tener un plan B, ¿cierto? O alguna otra aplicación o algún otro uso de esa misma aplicación para, ¿cierto? Darle alguna tarea que, ¿cierto? No les quede este tiempo libre o tiempo muerto para poder estar en redes sociales. También se puede hacer algún acuerdo, ¿cierto? Que tengan un ratito, unos 10 minutitos al final para ver otra página, pero que no se utilice, ¿cierto? El tener acceso a Internet para otras acciones como, por ejemplo, ciberbullying o estar en algunas páginas que no corresponden, ¿cierto? A eso va más que nada el uso responsable y ético. Y colaborar con otros profesionales y también familia, ¿cierto? Establecer una comunicación. Si yo, por ejemplo, si estamos trabajando con alguna aplicación, que pudiese ser, como les comentaba la semana pasada, algún tipo de plataforma para que los estudiantes vayan, ¿cierto?, realizando ejercicios matemáticos. Yo lo estoy trabajando súper bien en el aula. Ya, quizás en este taller, en este horario, lo trabajan súper bien los chicos en clase. No requieren mayor orientación, al principio lo requerían, pero ahora, ¿cierto?, más que nada acompañarlos. Ya, entonces, ¿cierto? También comentarlo con la familia, con los padres, que se está llevando a cabo, ¿cierto? Este tipo de herramientas para que ellos también, ¿cierto? Quizás ellos mismos también lo pueden descargar para motivar a los estudiantes y también ir jugando en línea. Ya, son plataformas que permiten, ¿cierto? Muchas otras cosas. Ya, a propósito, ¿cierto? De lo que es el fomentar, ¿cierto? Perdón, utilizar estas tecnologías para apoyar la diferenciación curricular, les voy a mostrar un videito ya sobre una aplicación que se puede utilizar para estudiantes que vamos a tener aquí un poquito. Ver, ¿qué les pareció la aplicación? Es súper interesante, ¿cierto? Ya, ahora sí, me disculpo Buenísimo. que es buena la aplicación, yo la descargué también para revisarla con más detalle y es súper entretenida. O sea, uno le puede sacar. Así como les comentaba, hay muchas otras. Ya, ese tipo de aplicación, ¿cierto? Sirven mucho cuando nuestros estudiantes tienen dificultades en la lectoescritura. Ya, además, ¿cierto? De poder ajustar el contraste del texto, el tamaño de las letras, podemos hacer que la aplicación nos lea, ¿cierto? Si nosotros subimos un archivo, ya, si pensamos en nuestros estudiantes que tienen dificultades en la visión, ¿cierto? Les es súper útil un tipo de herramienta de este tipo. Tenemos estudiantes que les dificulta la comprensión, ¿cierto? Tienen la opción también de ir tocando cada una de las palabras, ¿cierto? Y les va a tirar, ¿cierto? Esta imagen, estos pictogramas de cada una de las palabras del texto, ¿ya? Palabras que se pueden confundir, ¿cierto? Veíamos que pasando el cursor solamente se podía ver, ¿cierto? Una serpiente, lo que fuese. ¿Ya? Yo lo he probado, si ustedes quieren descargarla, también lo pueden hacer, es gratis la aplicación. En computador tiene más opciones de configuración, en celular también se puede usar. Yo la descargué en el celular para probar si es que funciona tan bien, ¿cierto? Se llama Lecto, así tal cual, ya como lo vieron en el video. Y así para que la revisen igual y vayan viendo su herramienta, es súper entretenido. Yo la usé probé con unas imágenes que tenían texto y me leyó la imagen, ¿ya? Me leyó toda la parte de texto de la imagen. Así que igual es entretenido. Si queremos fomentar la lectura también con los más pequeños, se puede utilizar ese tipo de aplicaciones para quien lo requiera, ¿cierto? La podemos ajustar. Ya, por ejemplo, si a nosotros nos toca entregar algún tipo de aplicación de este tipo, ¿cierto? Podemos, ¿cierto?, colaborar, ¿cierto?, con que, ¿cierto?, ayudar a nuestros estudiantes a ajustarlo, ¿cierto?, a cómo ellos, ¿cierto?, se les hace más fácil comprender la lectura, por ejemplo. Si tenemos algún estudiante que tiene mucha dificultad en la comprensión, podemos repasar con este tipo de aplicaciones, ¿cierto?, que le va a ir leyendo, le va entregando imágenes del texto, para después, ¿cierto?, pasar a lo que ya es
lo que ya es cierto, la discusión de lo que pasó o el trabajo posterior que se hace con este tipo de lecturas. Si pensamos en los más chiquititos, ¿cierto? De repente se utiliza algún tipo de texto que es cortito, ¿ya? Y lo podemos ir repasando también con este tipo de aplicaciones, que además, ¿cierto? Ya los pueden leer al principio, pues lo podemos repasar con este tipo de aplicaciones, se puede hacer entre todos incluso. ¿Ya? Así que ese tipo de herramienta es súper buena. Y hay otra, que igual las voy a nombrar, la- que la tenía en el celular, la andaba buscando. Por eso si me vieron mirando el celular era solamente porque estaba buscando el nombre de la aplicación, que igual la tengo, que es para personas con autismo. Ya se llama Autist App. Se las voy a escribir en el chat para que la busquen también. Ya la primera es Lecto, así tal cual, para apoyar la lectura la pueden buscar. La otra es Autist App de aplicación. Está disponible desde hace poquito, desde hace como 2 días está Autist App también disponible. Está para Android y también para, em, bueno, se me fue la palabra, ya, pero está disponible, ¿cierto? Para que ustedes la puedan revisar también. Esta aplicación Autist App ofrece pictogramas, ofrece guías de apoyo, ofrece herramientas para la autorregulación también, también información legal para personas con autismo. Ya también tiene guías de información tal cual, tarjetas también, si la persona tiene algún tipo de mutismo, por ejemplo, o si no se comunica con lenguaje oral, también puede utilizarlo. Tiene una bolsa de empleo también, ¿ya? Y tipografía para mensajes de emergencia. Es interesante la aplicación, esta que les nombré al final creada por una persona chilena, ¿ya? Así que igual si les gusta la temática y les interesa también pueden echarle un vistazo, ¿cierto? A esa aplicación, se las dejé en el chat, ¿ya? Porque ofrece varias herramientas, que algunas no son pensadas solamente en personas con autismo como tal, sino que en personas de diferentes edades también que puedan tener, ¿cierto?, alguna dificultad socioemocional de repente. Igual hay herramientas como para la autorregulación, ¿cierto? Y tiene varias opciones que igual son bastante interesantes. Ya, si a ustedes les interesa, también la pueden buscar. Es una buena herramienta. Bueno, y así como las que le nombré, hay muchas otras. Ya. Entonces, bueno, lo importante, ¿cierto?, es que siempre vayan acorde, ¿cierto?, a la necesidad de nuestros estudiantes, ¿cierto? Hay algunas que son para más chiquititos, hay otras que son para más grandes, hay otras que son exclusivamente para números. Ya la que les mostré, ¿cierto?, era mucho más para texto, para lectoescritura, ¿cierto?, para favorecer ese tipo de herramientas. Ya esta parte ya la habíamos visto un poquito, solamente la voy a mencionar. Así que además de que estas herramientas, ¿cierto?, son sumamente importantes, aún, ¿cierto?, en nuestro país existen algunos desafíos, como también oportunidades. Ya en cuanto a las oportunidades, ¿cierto?, estamos en que nuestro gobierno, ¿cierto?, ha implementado varias opciones, ¿cierto? Ahora no es tan difícil poder acceder, pero aún, ¿cierto? Van existiendo desafíos. Desafíos, ¿cierto? Por el lugar donde vivimos, porque aún, ¿cierto? Está esta brecha digital, hay sectores que pueden acceder mucho más por factores económicos, ¿cierto? Puede ser que hay algunos lugares que tengan mucho más acceso. También es mucho más fácil ahora, ¿cierto? Poder capacitarnos en lo que son este tipo de herramientas. Hay muchos tutoriales, ¿cierto? Que la mayoría tenemos internet, pero aún hay establecimientos, ¿cierto? Que no tienen los implementos necesarios, donde no hay los suficientes computadores o por el lugar donde viven, ¿cierto? No existe una buena conexión a internet, ¿cierto? También puede haber falta de colaboración entre las mismas personas, ¿cierto? Si estamos pensando en implementar algún tipo de estas herramientas en un curso grande, ya puede ser que tengamos mayores dificultades, ¿cierto? Si nuestros colegas aún, ¿cierto? No están tan actualizados en cómo se utiliza y quizás no están tan interesados también. En cuanto a las políticas públicas, si bien se han estado implementando nuevas, aún estamos a la espera, ¿cierto? De que
por ejemplo, hubiese algún decreto que diga que por obligación, ¿cierto?, los establecimientos tienen que tener un computador por cada estudiante, que se asegure el acceso a Internet, ¿cierto?, para todos. En varios establecimientos municipales, el mismo gobierno, ¿cierto?, se hace cargo de las conexiones a Internet, ¿cierto? Pero el asegurar el que 100% que esto esté funcionando no es tanto una prioridad. Ya en muchos establecimientos hay un Internet, pero no es al 100%. Ya no es tan rápido, a veces se cae por el mismo lugar donde vivimos, pero tampoco hay como algo que asegure, ¿cierto?, esta conexión. Hay servidores, ¿cierto?, que igual son mucho más caros, que ofrecen un mejor servicio, pero este no se está entregando, ¿cierto?, a todas las comunidades educativas. Eso ya es algo que todos conocemos, ¿cierto? Y mientras no exista mayor recurso para estos establecimientos que tienen esta dificultad, ¿cierto? Aún va a seguir siendo una dificultad como tal. A menos que, ¿cierto?, los dispositivos que se están utilizando en este momento se modernicen mucho más y logren dar mayor cobertura, pero aún estamos a la espera, ¿cierto? Ya, eso con las tecnologías. Espero que les haya gustado y puedan revisar alguna de estas aplicaciones. Y ahora nos vamos al módulo 6, que es cortita esta parte, así que no se asusten. ¿Ya? Es sobre el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. Ya habíamos visto en algún momento un poquito de esto, pero a grueso modo. Y ahora va un poquito más detallado sobre las implicancias de la escuela inclusiva. ¿Ya? Esta escuela inclusiva va a tener muchas implicancias en el contexto sociocultural, ¿cierto? Generando una serie de cambios que van a ser significativos. Ya, esta comunidad inclusiva, como ya habíamos visto anteriormente, el objetivo, ¿cierto?, es permitir que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en un entorno siempre mucho más justo, solidario y acogedor, donde la colaboración, ¿cierto?, con las familias, los padres, las madres o cuidadores principales de nuestros estudiantes, ¿cierto?, sea fundamental. Tiene que haber una colaboración, ¿ya? Desde este modelo de educación inclusiva se busca que los padres, ¿cierto?, sean mucho más participativos en cuanto a lo que es el diario vivir de un colegio. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema educativo inclusivo apoya, atiende y satisface las necesidades de todos, ¿cierto? Sin exclusión, ¿ya? Siendo un modelo que es mucho más tolerante y aceptando y potenciando características y circunstancias de cada uno de los individuos, permitiendo, ¿cierto?, que todos nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan desarrollar sus capacidades. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, el establecimiento educacional es quien, como ya lo hemos dicho, se va a ir adaptando a todas las necesidades que vayan teniendo nuestros estudiantes, también a cómo, ¿cierto?, sea su cultura, a todos los factores socioeconómicos que puedan tener y las realidades de cada una las realidades de las que venga cada uno de sus participantes. Ya, en la educación inclusiva no se trata solo de lo que va sucediendo dentro del aula, ¿cierto? O de lo que va ocurriendo dentro del patio de un colegio, ya, sino que va a involucrar a la comunidad en sí. Para crear un ambiente en que realmente los estudiantes, ¿cierto?, puedan trabajar esta inclusión, ya, se busca que también la familia pueda apoyar el aprendizaje, ¿cierto?, de los estudiantes desde su casa, por ejemplo, reforzando lo que se está aprendiendo en la escuela. Ya, por ejemplo, si nuestros padres solamente asisten a las reuniones que pueden ser mensuales, ya, o algunos asisten, ¿cierto?, a principio de año y luego a mitad de año, ¿cierto?, cuando cambia el semestre. Ya no vamos a tener familias que vayan a estar, ¿cierto?, tan implicadas, a menos que le llegue alguna notificación del colegio, ¿cierto?, que tienen que presentarse por obligación por alguna situación X que hubiese ocurrido. Ya, entonces vemos que muchas familias, ¿cierto?, asisten cuando ya es una situación o de emergencia o porque ya los necesitaron obligatoriamente. Ya, el por qué, ¿cierto?, puede ser por muchos factores, ¿cierto? Por la rutina de la familia, aunque últimamente, ¿cierto?, en estos últimos años
La mayoría de las familias, ¿cierto? Bueno, al menos los cuidadores principales, ¿cierto? Trabajan. Si está el padre y la madre, ambos trabajan, o si es solo la madre quien se hace cargo, el padre, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto? Tiene una jornada laboral, ¿cierto? Que es bastante extensa. Entonces, para poder, ¿cierto? Asistir a estos establecimientos, cuando, por ejemplo, no hay una reunión o no sea algo urgente, se hace bastante difícil, ¿ya? Pero desde este modelo de educación inclusiva se busca y se dejan puertas abiertas para que los padres, ¿cierto? Puedan estar mucho más implicados. Es algo que se busca, ¿ya? Si no es como tal que los padres, por ejemplo, estén asistiendo constantemente al colegio, ya que también logren vincularse de algún otro modo. Por ejemplo, que puedan estar al tanto de lo que le estamos enseñando a los pequeños, ¿cierto? Quizás comunicándose con algún profesor o profesional, ¿cierto? Donde que esté del colegio, ¿cierto? Que le esté diciendo, estamos pasando tal contenido, los estudiantes han tenido más dificultad en esto, ya hoy vimos un texto. Ya, para que los padres también, ¿cierto? Vayan viéndolo desde la casa, ¿cierto? Y puedan brindarle quizá unos 20 minutitos al día a la lectura, por ejemplo, si nuestros estudiantes están teniendo mucha dificultad en ese sentido. Ya, es una forma de estar más cerca de lo que está aprendiendo nuestro estudiante. Es una forma en que la familia también está apoyando el progreso de nuestro estudiante. Ya no es lo que busca, ¿cierto? Que esta escuela inclusiva es que los padres, ¿cierto? Se impliquen, que también entreguen sus opiniones, a que no sea solamente al recibir, ¿cierto? La notificación de que tienen que venir urgente o vamos a entregar las notas. ¿Ya? Muchos padres recién se enteran, lamentablemente, de los resultados académicos, ¿cierto? Y ahí se dan cuenta que hubieron muchas dificultades para nuestro niño para poder progresar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cierto? Todo lo que era el apoyo académico quedó por parte, bueno, también factores socioemocionales también, quedan a cargo del personal del establecimiento. ¿Ya? Tenemos padres que se tratan de implicar un poco más, ¿cierto? Que están constantemente eh, consultando qué es lo que está pasando, ocurrió algo, quizás podemos ver alguna actitud distinta, ya que los padres estén mucho más pendientes del día a día de lo que está ocurriendo con nuestro niño, quizás algunas situaciones eh, ¿cierto?, alertado mucho antes de llegar, ¿cierto?, a este resultado final, de que nuestro estudiante esté casi por repetir el curso porque quizás no se repasó un poquito más lo que era la lectura. Una situación gravísima pudiese ser eso, era un caso extremo. Recuerden que los ejemplos que doy a veces son como muy extremos. Difícil que ocurra, pero puede pasar. Ya, entonces, ¿cierto? Si tenemos una familia que está mucho más implicada, que está al tanto de los contenidos que estamos pasando, por ejemplo, esta semana estamos viendo la unidad tanto, hay establecimientos que sí lo hacen, que sí notifican a los padres, estamos viendo tal contenido, de tal texto, por ejemplo. Ya los padres también tienen que poner, ¿cierto?, de su parte para poder, ¿cierto?, ir avanzando en este contenido como tal, o si se están trabajando otro tipo de habilidades, irlas reforzando. Por ejemplo, como el contenido anterior, si se está utilizando alguna aplicación dentro del aula, ya con la que nuestros estudiantes están trabajando, por ejemplo, en matemática, ¿ya? Eh, y que también, ¿cierto?, los padres estén al tanto de que sí, estamos trabajando con una aplicación, ya, y cómo funciona esa aplicación. Nosotros les damos, ¿cierto?, una pequeña orientación, ya, la descarga de tal parte, y vamos trabajando así y se van graduando los niveles, ya, ¿cierto? Nosotros estamos mucho más al tanto. Y también, ¿cierto?, podemos involucrarnos en esa actividad con nuestro hijo, o hija, o, o, o nieto, sobrino, ya. Entonces, ¿cierto? También ligado a que nuestros cuidadores principales son nuestro primer modelo a seguir, ¿cierto? Nuestros niños son un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra casa. Ya, si tenemos... Hola, Luz. Ya. Si tenemos, ¿cierto? Familias que demuestran valores como la tolerancia, el respeto, empatía, ¿cierto? Va a ser fundamental también para ir trabajando lo que es la inclusión dentro de la escuela.
Ya, un ejemplo que quizás le he dado en algún momento es que los más pequeñitos ahora, ¿cierto? Que quizás sus padres o la familia, la generación anterior, ¿cierto? Tiene otro estilo de crianza. Ya vio otro modelo educativo, ¿cierto? Donde recién se estaba transformando la educación, ¿ya? Y aún, ¿cierto? Habían ciertas conductas que hoy en día le llamaríamos bullying. Ya, por ejemplo, o actitudes de racismo o de discriminación, que en un momento fueron muy comunes, ¿cierto? Incluso fue gracioso en un momento para nuestra sociedad, ¿ya? Pero posteriormente, ¿cierto? Hubo un cambio, ya se comenzó a trabajar de a poquito, ¿cierto? También para, ¿cierto? No, trabajar lo que era la no discriminación, ¿ya? Y algunos valores que se estaban dejando un poquito de lado en nuestra sociedad. Hubo un cambio, ¿cierto? Desde los programas que aparecían en la televisión hasta las campañas que se han hecho, ¿cierto?, para favorecer la inclusión. Dentro de los colegios, con mayor razón, ¿cierto?, se fue trabajando que nuestros estudiantes, ¿cierto?, no dejaran atrás lo que era el bullying que se daba mucho anteriormente, ahora no es tanto, afortunadamente. Ahora sí vemos situaciones de violencia, ¿cierto?, pero también se busca que se esté trabajando ya próximamente, ya debe desaparecer algún tipo de ley mucho más específica para esto. Ya fue anunciado también durante este año. Ya, entonces, ¿cierto? Se vio la urgencia de trabajar en esto y hoy en día vemos que nuestros niños, nuestros jóvenes y sobre todo los más chiquititos, ¿cierto? Que vienen de otra generación más pequeña, hablando de pequeños de aproximadamente 6 años, ¿cierto? Que nos están corrigiendo a nosotros como adultos. Ya, yo he visto bastante y bastante de cerca algunos pequeños que, por ejemplo, si a uno a veces se le sale algo, y ya, ellos van y de inmediato lo dicen, van y nos corrigen. Ya nos corrigen a los adultos, ¿cierto? Porque nosotros todavía tenemos un poquito de lo que vivimos, ¿cierto? Más atrás. Ya no, es difícil, ¿cierto? Olvidarnos al 100%. Idealmente que todos nos pudiéramos olvidar de algo que estaba tan normalizado anteriormente en nuestra sociedad, ¿ya? Pero tenemos pequeños, ¿cierto? Que los valores, ¿cierto? Los tienen como muy, muy, muy claros, ¿ya? Y dependiendo también del establecimiento, de cómo se esté trabajando, temas de inclusión, ¿ya? Hay algunos valores específicos, ¿ya? Para estos pequeños, tenemos pequeños que, ¿cierto? Están ahí siempre al tanto de que nosotros como adultos también respetemos, ¿cierto? Y nos están moldeando a nosotros. Ya, esa es a lo que ha llegado, ¿cierto? Esta escuela inclusiva hoy en día. Súper bueno, ¿cierto? Porque si pensamos más adelante, si nos están corrigiendo a nosotros y cuando ellos ya sean los adultos, ya más adelante, ¿cierto? Cuando ellos tengan su propia familia, ¿cierto? Tengan otros más pequeñitos, también les van a ir entregando esos valores. ¿Ya? Así que eso nos dice, ¿cierto? Que se han estado haciendo bien las cosas. Por otro lado, ¿cierto? Nosotros todavía estamos ahí con esa. Se trata de que nosotros, ¿cierto? Las generaciones anteriores también, ¿cierto? Nos involucremos mucho más, trabajemos también en nuestros valores y tratemos de sacarnos un poquito esa cultura que teníamos hace unos añitos atrás, ¿cierto? Que era como muy, muy discriminatoria en algunos sentidos, era bastante segregadora. Entonces, ¿cierto? Desde este modelo se busca que la familia pueda participar mucho más en la vida escolar de los pequeños o de los jóvenes, asistiendo, además de las reuniones de apoderados, que también puedan colaborar en otro tipo de actividades o voluntariado que exista, ¿cierto? Pero lo más importante, si es que no existe el tiempo para poder hacerlo, que no se deje de mantener una comunicación abierta con las personas, ¿cierto?, que están trabajando con nuestros pequeños. Y eso es lo más importante. Ya, no solamente que obliguemos a nuestros padres a estar asistiendo o a hacer voluntariado en el colegio. Es algo súper importante que se busca desde este modelo, pero lo más importante es la comunicación, ¿cierto? Es un modelo educativo tolerante, en que se van a aceptar y potenciar las características y circunstancias de cada uno, ¿cierto? La posibilidad de ir de descubrir y desarrollar las capacidades, adaptando la formación intelectual a las propias condiciones, ¿cierto?, de cada uno de nuestros estudiantes, nos habla de que en este tipo de establecimientos, ¿cierto?, en este tipo de educación que se ve hoy en día, no hay etiquetas ni exclusiones,
Ya tiene que ser siempre un espacio seguro donde nuestros estudiantes se sientan valorados y respetados y que también tengan la oportunidad, ¿cierto?, de descubrir todos sus talentos, ya que se acepte que todos somos diferentes. Ya, antiguamente recordemos que si alguien era diferente y se tenía esa cultura que todos lo molestaban por ser diferente, independiente de la característica que fuese. Antiguamente, ¿cierto? Teníamos mucho el etiquetar a las personas o inventar algún apodo de acuerdo a nuestras características. Ya, si pensamos en eso, es algo sumamente que en este momento claramente no lo haríamos. Ya, en cómo está nuestra sociedad ahora, ¿cierto? No lo haríamos porque no tiene mucho sentido, la verdad. Ya, y molestábamos a alguien, le poníamos algún apodo porque era atractivo, ¿ya? O porque era muy delgado, o porque era muy alto, ¿ya? Por ejemplo, por temas físicos, ¿cierto? Poníamos muchos apodos y finalmente hacíamos que nuestros compañeros o nosotros mismos nos sentíamos súper mal, ¿cierto? Porque se permitían ese tipo de acciones, ¿cierto? Era algo que nuestra sociedad chilena se tenía muy arraigado. Y también lo vemos ahora en algunas personas ya adultas, ¿cierto?, que siguen con esa conducta. Afortunadamente para los más pequeños, ¿cierto?, esto ha ido cambiando. Ya se trabaja mucho lo que es el respeto mutuo. Ya se fomenta un ambiente donde se escuchan mucho más las opiniones de todos, se valoran las opiniones que son individuales. Ya se trabaja, ¿cierto?, como le había dicho, lo que son la aceptación de las diferencias. Ya se celebra que todos seamos distintos, que todos tengamos intereses, estilos de aprendizaje variados, que atendamos nuestras debilidades y también algunos tengamos fortalezas. Pero por el hecho de tener fortalezas, quizás ser el mejor alumno de la clase, no significa, ¿cierto?, que vamos a ser perfectos. Está muy bien que tengamos buenas calificaciones, ya, pero eso no significa que vamos a ser mejor persona que el otro. Ya, eso es lo que está trabajando en la escuela el día de hoy. También se trabaja, ¿cierto? La capacidad de ponerse en el lugar de otro. Ya, entender también lo que son los sentimientos de cada uno de nosotros. Ya, si pensamos en que antiguamente, ¿cierto?, molestábamos a alguien, este alguien se iba a reír o iba a llorar, ya, y nosotros continuábamos con nuestro día a día. Mientras no nos molesten a nosotros, ¿cierto? No importa. Y a veces nos molestaban a nosotros también. Y ahí, ¿qué pasaba? Nos sentíamos súper mal, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Recién nos dábamos cuenta de cómo lo pasó al que molestábamos antes. Ya, en algunos, puede que no todos le haya pasado, pero ocurrió bastante eso. Ya, entonces, ¿cierto? Si nosotros antes de que ocurran este tipo de situaciones ya nos ponemos en el lugar del otro, ya sabemos que todos tenemos alguna debilidad, ¿cierto? Y también tenemos muchas habilidades. Ya, por ejemplo, también se dan situaciones, por ejemplo, si tenemos en un colegio ya una niña, ya se puede llamar Ana. Por ejemplo, Ana ya puede que sea una niña con algún diagnóstico. Ya, Ana tiene problemas, tiene muchas dificultades para expresarse verbalmente. Ya puede ser que Ana, cuando se sienta muy nerviosa, ya comience a tartamudear. Ya, entonces, o le cueste mucho pronunciar algunas palabras. Entonces, si por ejemplo, tenemos a un docente que va y le dice, ya, Ana, preséntanos tu trabajo. Y Ana no va a poder hablar porque se puso muy nerviosa frente a todo el curso, ¿cierto? No puede exponerlo, no puede exponer en ese momento lo que había escrito, ¿ya? Quizás se pone a tartamudear o quizás simplemente no le salen las palabras. Si en ese momento la docente va y le dice, la presiona para que hable, ¿ya? Es probable que Ana se sienta muy mal, se desregule, se ponga a llorar o comienza a tartamudear, ¿ya? Y en otro momento, cuando le toque salir adelante nuevamente, puede ser que Ana simplemente se desregule con la simple presión, ¿cierto?, de saber que va a estar adelante. Va a asociar, ¿cierto?, esa sensación que vivió una vez, ya por esa docente que la obligó a hablar y de verdad ella no podía en ese momento. Ya, entonces, si pensamos en ese tipo de situaciones que se dieron en algún momento o que quizás se están dando, ya no estamos hablando de una escuela inclusiva. Ya, lo que debiese ocurrir, ¿cierto?, es que
se le ofrezcan otras alternativas para que ella pueda expresarse, ya quizás comunicar sus ideas de otro modo, quizás con algún dibujo, con símbolos, o se le dé un espacio más tranquilo para que ella pueda hacerlo. Se le dificulta mucho, ¿cierto?, hablar en público. Puede ser que nos presente su trabajo, ¿cierto?, escrito y nosotros podemos leerlo, ¿cierto? O en un espacio que sea más tranquilo, podemos, cuando ella se sienta lista, ¿cierto?, pueda expresarnos lo que dice su texto. ¿Ya? A eso se refiere este modelo, ¿cierto?, de educación inclusiva, ir dejando atrás, y muy atrás, ¿cierto?, las cosas que ocurrían anteriormente. Ya, lo mismo si tenemos un estudiante con alguna dificultad en la lectoescritura, como la dislexia, como lo que veíamos recién en el video. Si tiene muchas dificultades para leer nuestro estudiante, nosotros podemos proporcionarle algún software de lectura, ya, que le permita también ir siguiendo el ritmo de la clase, ir comprendiendo los textos, no se va a ir quedando atrás, ¿cierto? Va a ir a tono con el resto de los estudiantes, ¿ya? Vamos a tomar un pequeño break, ya por la hora, estaba viendo, así que nos vamos a, son 53, a las 8:10 podemos estar de vuelta, ya, 8 8:10, perdón, 8:12, estamos de vuelta, ya, así que se me estaba pasando un poquito la hora. 8:12 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. Les comparto enseguida. Ya, seguimos entonces. Ya, hay algunas personas que se han integrado más tarde, así que, bueno, como recordatorio, vimos un poquito lo que quedó pendiente de la clase anterior, ¿cierto? Sobre las tecnologías de la información y comunicación para la diversidad, esto nos había quedado pendiente y en el chat les dejé dos ejemplos de aplicaciones que pueden revisar, que son gratuitas y que son bastante interesantes, ya sobre la temática anterior. Y lo que estamos viendo finalmente es el módulo 6, el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. Y el día de hoy se va a realizar a las 9:30, se va a activar la evaluación número 3 del módulo, para que lo tengan presente, ¿cierto? Desde hoy a las 9:30 va a estar disponible la evaluación 3. La modalidad viene siendo la misma de las pruebas anteriores, para que las revisen con tiempo igual, tienen 1 hora y media para resolver, así que esta alternativa, ya para que las vayan leyendo bien más que nada, y nada que no hayamos visto. Así que son las mismas 24 horas para resolverla y cuando finalicemos el módulo, que hasta ahora es el próximo martes, se daría el plazo extraordinario para rendir evaluaciones en ese plazo. Pero en la última clase, ¿cierto? Dejamos dicho el día exacto en que se va a realizar esa evaluación, ya, de cuándo hasta cuándo. Ya, la prueba de hoy, ¿cierto? Es el tema 5, el módulo 5 que vimos el día 27, Educación Inclusiva, Programas de Integración Escolar, el PIE, ¿cierto? Y las tecnologías de información y la comunicación. En el texto aparece como módulo 5. Ya es este que está aquí del día 27. Vimos ese tema y lo que estamos viendo hoy, que es el módulo 6, que es sobre el rol de la familia y comunidad. Ya, si vieron esto la primera parte, vimos la última parte que nos quedó pendiente del módulo 5. Ya, eso igual entra en la evaluación, a todo lo que es la clase anterior y esta, ya, porque eran del mismo tema. Así que, bueno, la primera parte era del mismo tema de la clase anterior que nos quedó pendiente una partecita que era un video. Más que nada eso. Y son esos dos temas, el 5 y el 6, ya, para que me había consultado.
Y a las 9:30 va a estar disponible la evaluación. Recuerden que si por X motivo no puede realizar esta evaluación o tiene atrasada otra evaluación anterior, va a tener disponible el plazo extraordinario que se va a dar posterior a la última clase. Bueno, perdón, se va a dar en la última clase, se les va a decir cuándo se realizaría y ya sería la próxima semana. Ya va a estar ese plazo definido, ¿cierto? Para poder completar cualquier evaluación atrasada que tengan o si es esta o la última prueba, ¿cierto? La van a poder rendir después, como en el módulo anterior. Ya, ¿dudas sobre esto? Ya, si no hay más dudas, vamos a continuar. Después igual me pueden decir algún comentario sobre lo de las evaluaciones, no se preocupen por eso. ¿Ya? Es importante también su asistencia, ya, y la revisen constantemente como recomendación. Algún día puede ser que yo no haya visto, me dejaron un mensaje, no lo vi o no escuché cuando me dijeron presente. Ya es importante que lo tengan presente, ¿cierto? Que vayan revisando constantemente su asistencia porque se me puede haber pasado y eso lo podemos corregir estando todavía en el módulo. Ya una vez que ya finaliza el módulo, ¿cierto? Si ya me consulta una semana después, por ejemplo, que pasó ya el módulo, ya no es posible corregir esa asistencia. Ya, así que es súper importante, todavía hay plazo, así que ya no se preocupen. Mientras sea dentro del módulo, se puede corregir alguna asistencia. Ya, y me dejan como siempre mensaje, nombre, apellido, el curso y la fecha y el motivo. ¿Qué sucedió? Me dejó algún mensaje, yo no lo vi, o estaba presente y yo lo dejé ausente, ya, esto sí me comenta, o lo justificó y yo lo dejé ausente. Ya, es súper importante porque al final recuerden que además de las calificaciones se considera el porcentaje de asistencia que usted tenga. Si usted presentó alguna justificación y le aparece como inasistente y no como justificado, se descuenta más asistencia. Ya, para que igual lo tengan presente en el próximo módulo, ya que eso igual se considera, se disminuye mucho la asistencia si usted tiene un inasistente completo, para que lo revise. Cuando tengan un poquito de tiempo le pueden dar una vueltecita. Ya, siempre es importante. Igual se me puede pasar y me ha pasado anteriormente que se me puede haber ido alguna persona y la dejé ausente. Ya. Así que, pero está la opción de corregirla, así que no se preocupe. Ya vamos con esta segunda parte que, como les comentaba, es cortita, así que no se preocupe. Ya. Esta parte la finalizamos, ¿cierto? Nos quedamos en este rol, el tema 6, ¿cierto? Módulo 6 sobre el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. Quedamos en esta partecita. Ya, ya, la educación inclusiva no solo es responsabilidad de los docentes, ¿cierto? Como ya habíamos comentado previamente, y las instituciones educativas. Ya no le vamos a delegar todo el trabajo al colegio, ¿cierto? Si bien nuestro pequeño, ¿cierto? Pasa la mayor parte del tiempo en el establecimiento educativo. Ya comparte mayormente su tiempo con otros estudiantes, ¿cierto? Y con la comunidad educativa como tal, si pensamos que serían solamente las personas que trabajan en el establecimiento, ya, y el resto de los estudiantes. Si lo pensáramos así, ¿cierto? Podríamos delegar toda la responsabilidad al establecimiento, que ellos hagan cargo, ¿cierto? De la educación completa de nuestros niños. Pero en la realidad, ¿cierto? No es así porque va a involucrar a la comunidad en general. ¿Ya? No solamente las personas que están dentro de nuestro colegio, sino que también ¿ya? Todo el entorno educativo. ¿Ya? Nosotros también vamos a ser parte, ¿cierto? De que exista esta real valoración, de que se respeten, ¿cierto? Todas las oportunidades para que nuestros estudiantes alcancen, ¿cierto? Su máximo potencial. Todos vamos a ser parte, como familia, ¿cierto? Como vecinos también del establecimiento, también ahí tenemos un poquito, ¿cierto? De acción sobre la educación. Ya, si nosotros somos el primer modelo a seguir que tienen nuestros pequeños, ¿cierto? Sabemos que la educación, ¿cierto? No va a ser tarea solamente no va a caer, ¿cierto? Todo este peso sobre los hombros de la institución educativa o de los profesores, ¿cierto? Para que exista un entorno de aprendizaje que sea realmente inclusivo,
y que todos, ¿cierto?, de nuestros estudiantes puedan prosperar, va a requerir, ¿cierto?, un apoyo constante de toda esta comunidad, ¿cierto?, que va a interactuar con nuestro establecimiento educacional. Primeramente, la familia, ¿cierto?, como pilar fundamental, puede reforzar desde casa que nuestros estudiantes aprendan, refuercen lo de la escuela, ¿cierto? También creando un ambiente de estudio, un espacio de estudio, ¿cierto?, que sea positivo. Además de lo académico, brindando apoyo emocional. Es sumamente importante. Si en nuestra familia, ¿cierto?, no existe un apoyo emocional, ya finalmente todo lo que es los aspectos, ¿cierto?, em, los aspectos socioemocionales van a quedar, ¿cierto?, en manos del establecimiento educacional. Y en muchos colegios, ¿cierto?, es sumamente difícil que, si bien se busca que todo el trabajo que se realice con nuestros estudiantes sea muy personalizado, también hay aspectos que muchas veces se escapan un poquito del quehacer, ¿cierto?, de nuestros profesionales, ¿cierto? Si nosotros pensamos, quizás en el patio estamos en algún momento y se nos acerca algún estudiante y nos comenta alguna situación, ¿cierto?, que le genera dudas, ¿ya? O que se siente mal, por ejemplo, si pensamos en los más grandecitos, que quizás tienen alguna dificultad amorosa, ¿cierto? Ya les va a tocar, ¿cierto?, a las personas que están ahí más cerca en el colegio apoyarlos, ¿ya? Pero no debiese ser al 100% así. Ya la familia también tiene un rol sumamente importante que debe cumplir, ¿cierto?, en entregar ese tipo de orientación. Nosotros también podemos apoyar, pero quizás en algún momento no, nos quedamos un poco cortos de herramientas con algunas situaciones precisas, ya que quizás fuese mucho más atingente que alguna persona cercana, ¿cierto?, de la familia pudiese atender esa necesidad de nuestro estudiante. Claramente nosotros también tenemos la obligación, ¿cierto?, de apoyarlos en todo el proceso. Pero si esto fuera más colaborativo con la familia, ¿cierto? No quedaría toda la responsabilidad, ¿cierto?, a la persona que en ese momento le tocó, ¿cierto?, acompañar en el recreo, por ejemplo, ya que es una gran responsabilidad, ¿cierto? Imagínense que de nuestro consejo, ¿cierto?, va a ir ligado que nuestro estudiante se sienta más tranquilo, que se sienta más cómodo, que quizás diga, sí, necesito más orientación, ¿ya? Y si nosotros no entregamos las palabras correctas en algún momento, puede ser que en vez de apoyar, ¿cierto?, en algún momento, vayamos, ¿cierto?, a dificultar que nuestro estudiante progrese en esas áreas. Entonces, claramente, además de que nuestros padres, ¿cierto?, se involucran en lo que es académico, ya, y que nos digan, ya, nuestro estudiante va un poquito abajo en estas áreas, vamos a crear un ambiente para que podamos estudiar un ratito, aunque sea, vamos a repasar en la tarde, ya que también se haga cargo de esas otras áreas. Ya, por ejemplo, si tenemos algún estudiante por ejemplo, si tenemos algún padre o algún cuidador que asiste regularmente a las reuniones del establecimiento, que también se da un tiempo para poder hablar, ¿cierto?, con las personas que están a cargo del curso de su pequeño o de su pequeño. Ya, si habla, conversa un poquito más sobre el comportamiento que ha tenido, sobre el aprendizaje que está teniendo, ya vamos a ir, ¿cierto?, propiciando que haya un intercambio mucho mayor de datos, que solamente si hablamos en general, ya hoy vamos a hablar en general, ¿cierto?, de las cuotas del curso. Ya hay cierto, se le van a estar entregando también otras orientaciones a los padres. Ya, también esto va muy de la mano de cómo, por ejemplo, si estamos hablando de una reunión de curso, que la está realizando un profesor, profesora jefe, ¿ya? Y quizás nuestro profesor no está tan al tanto de lo que está ocurriendo con nuestros estudiantes, porque puede pasar. Muchas veces las personas que están más al tanto de lo que está ocurriendo son las personas que están asistiendo en aula, las personas que están más tiempo en los recreos, ya, e incluso los inspectores, ¿cierto?, tienen muchos más antecedentes que a veces, ¿cierto? Si no existe esta coordinación, eh, no, la información total no llega al 100% a los padres, llega a la mitad, ¿cierto? O llega que simplemente se está haciendo esto en el curso y las notas están bajas, y el resto de los factores no lo estamos viendo. Entonces es sumamente importante que también haya una coordinación si nosotros vimos en algún momento alguna actitud que no fue tan favorecedora. Por ejemplo, si vemos algún estudiante que está realizando bullying o que lo vemos de un momento a otro muy cabizbajo, ¿cierto? Muy, muy triste, de repente en los pasillos,
o quizás no está comentando alguna situación que está ocurriendo y que nadie más lo sabe, ¿cierto? Nosotros también, además de entregarle alguna palabra de apoyo en ese momento, ya también podemos llevarlo, ¿cierto?, a esta reunión de curso que se va a realizar, lo podemos comentar con el profesor jefe, quizás, o con convivencia escolar, para que ellos igual estén al tanto, ya, porque esta información tiene que llegar a los padres en algún momento, no a fin de regañarle ni nada, ya, sino que son datos súper y sumamente importantes y que a veces manejamos por estar más tiempo, ¿cierto? Con los cursos, ¿cierto? Quizás estamos unas horas en un curso, después estamos en otro horario en otro, estamos más tiempo también en los recreos y en las actividades extraescolares. ¿Ya? Entonces ahí nosotros también tenemos este rol sumamente importante. Ya, el rol preciso, ¿cierto?, de esta familia en la educación inclusiva, primeramente brindar apoyo emocional y afectivo. Ya, la familia como primer entorno donde los niños van a aprender y se van a desarrollar, ¿cierto? Va a ser fundamental para su bienestar y también aprendizaje. Ya, como este hogar donde nuestros niños, ¿cierto?, descubren primeramente cómo va funcionando el mundo, ya, si no le está entregando una confianza para poder, ¿cierto?, quizás comentar alguna situación que haya ocurrido, si no existe tanto afecto por parte de la familia también, ya, no se van a lograr algunos aspectos tales, ¿cierto?, como un bienestar completo por parte de nuestro niño, de nuestro joven. Vamos a ver en algún momento que van a llegar, ¿cierto?, nuestros estudiantes sumamente tristes a clases. Y es chocante para nosotros, ¿cierto? El, el poder verlos así, ¿cierto? Que quizás algún día ellos estaban súper contentos y un día para otro llegan sumamente tristes. Ya, ahí, ¿cierto? La familia claramente tiene un papel sumamente importante porque pudo haber pasado algo fuera. Quizá los padres aún no han notado, quizá el problema no fue en la familia como tal, pero quizá la familia no tiene el tiempo, ¿cierto?, o no le ha dado la confianza suficiente para poder comentarlo. Ya, entonces, ¿cierto? Si hay un hogar que realmente brinde que valore a nuestros pequeños tal cual, si hay cariño, ¿cierto? Si, por ejemplo, no se trata de estar todo el tiempo, ¿cierto?, encima de nuestros pequeños, ya es sumamente importante brindarle nuestro tiempo, pero a veces, ¿cierto?, en las familias no contamos con ese tiempo. Pero con unas simples palabras, por ejemplo, si un padre le dice a su hija, eh, la ve trabajando un día haciendo alguna tarea escolar y le dice, hijo, hija, estoy orgulloso de ti, ya veo que has puesto mucho esfuerzo en tu trabajo, ya yo sé que te costó, pero lo lograste. Ya eso dice mucho, ¿cierto? Para nuestros niños, sobre todo para los adolescentes, ¿cierto? Eso dice mucho. Ya hay ese tipo de palabras, ¿cierto? Puede llegar a ser un cambio si nosotros lo vemos de esa forma. Ya, el simple hecho de prestar atención en lo que necesitan nuestros niños, ¿cierto? Si alguna vez uno de nuestros pequeños van y tienen algún problema en la escuela y nos damos cuenta, ¿cierto? Cuando ya este problema escaló, ¿cierto? Cuando ya no se podía tolerar o llegó a tener si tuvo algún problema quizás con algún compañero y ya llegó a la violencia, ¿cierto? Que ahí recién los padres se hayan enterado porque del establecimiento los llamaron, ¿cierto?, para comentar en la situación, nos dicen mucho sobre lo que está ocurriendo en esa familia, ¿cierto? Quizás no se le está dando el espacio para poder escuchar a nuestros niños. Ya, si no existe esta comunicación abierta, ¿cierto? Es difícil que nuestros niños comiencen a contarle las cosas a sus padres. Ya, eso es una de las, es una de las características que debiese tener una escuela para realmente ser inclusiva, ¿cierto? Que el primer apoyo venga de la familia. Ya también que nuestra familia colabore con la escuela en el seguimiento y progreso de los estudiantes. Si bien puede ser muy difícil por temas de tiempo, ¿sí? Que nuestros estudiantes quizás están trabajando en un proyecto, ya quizás los estudiantes también cuando llegan a la casa lo único que quieren, ¿cierto?, estar en internet, ya, pero si existe un ratito, ¿es cierto?, en que los padres envíen algún tipo de mensaje al colegio o consulten, si que el colegio no les envía, por ejemplo, lo que se trabaja en la semana,
y no lo está poniendo al tanto que quizás la misma familia, ¿cierto? Pregunte y diga, o quizás de nosotros mismos, ¿cierto? Tener algún grupo de WhatsApp donde se diga, hoy estamos trabajando tal cosa. Ya, los estudiantes tuvieron dificultad en realizar tal taller. Ya, que estén al tanto. ¿Por qué? Porque si en la familia, ¿cierto? Se da un espacio, unos minutitos al día para poder reforzarlo, ya es súper bien. Ya, va a haber mucho más compromiso también. Ya, y también el otro rol que debiese cumplir la familia es participar en las actividades escolares y comunitarias. Ya, por ejemplo, si el establecimiento educacional, ¿cierto? Siempre crea este tipo de actividades, ¿cierto? Que son extraescolares, por ejemplo, para celebrar del estudiante, el día del niño, el día del profesor. Hay muchas actividades que se realizan en el establecimiento. Ya, se busca que también se inviten mucho más a participar a los padres. Pero ¿qué pasa? Que casi siempre, ¿cierto? Estas actividades son realizadas en horarios donde los padres no tienen mucho tiempo para hacerlo. Ya si del establecimiento se llega a un acuerdo, algún horario donde los padres puedan participar mucho más, perfecto. Hay algunos establecimientos donde se realizan este tipo de actos y se transmiten también. Ya si se logra, si en el establecimiento, ¿cierto? Logra transmitir, ¿cierto? El evento que se está realizando, el acto de nuestros pequeños para en algún grupo privado, ¿cierto? Para que los padres lo puedan ver, ya nuestros niños también se van a sentir súper bien, ya porque es sumamente triste para un niño quizás que en algún momento le toque actuar frente a todos y sí, es sumamente difícil lograr ese equilibrio, Cecilia, entre los padres y los colegios. Claro, es algo que se trabaja bastante, invitar a los padres a que participen, ¿cierto? También está esta forma de hacerlo que en algunos colegios, ¿cierto? Logran hacer estas transmisiones de los actos de los pequeños, ¿ya? Donde los padres vía online, ¿cierto? Se pueden conectar y pueden ver lo que está pasando, un grupo cerrado, claramente, para que no entren personas externas. Ya, en algunos establecimientos, son poquitos, ¿cierto? Se realizan este tipo de transmisiones en vivo de nuestros pequeños cuando están actuando. Claramente con la autorización de los padres, ¿cierto? Y en grupos cerrados. Ya no son, ¿cierto? Masivos. Ya también se crean estos grupos como de YouTube, ¿cierto? Que son solamente para ciertos cursos, ¿cierto? Donde los padres también puedan ver lo que se está haciendo en el colegio, si se realiza algún tipo de show. Es sumamente triste para nuestros niños que nadie, ¿cierto?, vaya a verlo. Sobre todo cuando son como días importantes, como de la madre o del padre, ¿cierto? Y sumamente triste que nuestros padres, ¿cierto?, no puedan ir a vernos. Claro, Cecilia nos dice, a veces cuando uno es muy presente se vuelve molestia para los colegios, lo digo por experiencia. Claro, ese es otro punto sumamente importante. Desde el modelo inclusivo se busca que los padres se impliquen mucho más, ¿cierto?, en la educación de los niños y que se les vaya entregando, ¿cierto?, o semanalmente, o si pasa algo extra en la semana, se les vaya informando. Ya, por una parte, ¿cierto? Está la responsabilidad de nosotros como padres de preguntar qué está pasando, ha ocurrido estamos atrasados en algún contenido, o adelantarnos un poquito a lo que se viene, ya, pero por otro lado está el compromiso del establecimiento, como dice Cecilia. Es difícil, ¿cierto? Si nosotros no nos hacemos presentes físicamente, ya en algún momento, que no sea para una reunión, ¿cierto? También hay algunas personas del colegio que muchas veces se molestan, ¿cierto? Porque nosotros somos padres muy presentes. Ya, y nosotros con la mejor intención, claramente, porque es algo que corresponde, ¿cierto? Estar al tanto de lo que está ocurriendo con nuestros pequeños o con nuestros jóvenes, ¿ya? Nosotros somos muy presentes, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando, como dice Cecilia, la barrera la está poniendo el mismo establecimiento? Quizás el colegio, ¿cierto? Eh, Quizás el mismo colegio, ¿cierto? Haga que nosotros en algún momento sintamos que estamos siendo una molestia por preguntar tanto, quizás por el avance de nuestros pequeños, por lo que está sucediendo en la semana o por alguna situación X. Ya no debiese ocurrir algo así. Desde este modelo de educación inclusiva se busca que tenga puerta abierta el apoderado, ¿cierto? Se busca que participe mucho más y que si el apoderado no puede estar presente físicamente, que se le entregue esta información, ¿cierto? Es un derecho de nosotros como apoderados
que se nos entregue información de los avances y los retrocesos o los atrasos que tengan nuestros pequeños. Es sumamente importante si nosotros no podemos estar ahí, ya no podemos estar ahí, no podemos estar al tanto, quizás nos cuesta mucho asistir a las reuniones, pero que se nos informe lo que está pasando, ¿ya? Finalmente son pequeños, son menores de edad, ¿cierto? Son chiquititos todavía. Ya, independiente si tenemos a algún adolescente por ahí que nos diga que se siente muy adulto y que lo veamos con una actitud muy de adulto, finalmente son jóvenes que aún, ¿cierto?, requieren mucho apoyo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se busca que sea mucho más fluida esta comunicación. Yo he visto que ocurre, bueno, he visto las dos situaciones, que hay padres que no, simplemente no aparecen hasta que se entregan las calificaciones a mitad de semestre, ¿ya? O simplemente cuando llega a mitad de año, ¿ya? Y reclaman también porque las notas no están buenas. Entonces, quizás, ¿cierto? El establecimiento quizás trató de ajustar todas las medidas, se entregó realmente apoyo, hay evidencia de que se entregó apoyo, ¿cierto? En aula y fuera del aula también, en aula de recursos también se entregó mucho apoyo para el estudiante para nivelarlo, para nivelar los contenidos, se entregó también muchos comunicados al apoderado y el apoderado simplemente no asistió. ¿Ya? Y también hay reclamos de ese tipo. También al revés, ¿cierto? Cuando nuestros padres, ¿cierto?, quieren de verdad implicarse, quieren trabajar realmente lo que está ocurriendo en el día a día de nuestros estudiantes, y puede ser que los mismos profesores nos pongan las barreras y no nos entreguen mayor información, ¿cierto? Si nosotros solamente pedimos que se nos comunique a la semana quizás qué es los contenidos que van a pasar, ¿ya? Para también, ¿cierto?, estar al tanto y ir ayudando a nuestros pequeños en lo que está pasando en el día a día, ¿cierto? Sí, algo importante, si nosotros le brindamos un ratito de nuestro tiempo, que es difícil, ¿cierto? Por cómo es la sociedad en este momento, si nosotros tenemos media horita para brindarle a reforzar algo o para conversar, ¿cierto? Si está ocurriendo algo en el colegio, esa media horita va a ser sumamente importante, que si la tuvimos en algún momento, no la pudimos utilizar, ¿cierto? Algún tipo de problema que tenga nuestro niño puede ir creciendo con el paso de los días, ¿cierto? Recordemos que son niños y adolescentes, es sumamente complejo cuando ocurre algún tipo de situación. Para ellos, ¿cierto? Puede ser alguna situación que para nosotros ya la hayamos superado, ¿cierto? Para ellos puede ser sumamente frustrante quizá en ese momento de su vida. Ya. Valeria. Hola, profe, ¿cómo está? Ah, bien, ¿y usted? Mire, a mí me pasó una situación muy en particular con mi hijo porque resulta que en el colegio no hay microondas para calentar la comida, Ujú, entonces la mayoría de los termos no aguanta tanto tiempo la comida caliente. ujú, Entonces estoy obligada a hacerlo, no tengo otra opción porque, por ejemplo, mi hora de colación coincide justo con la hora de mi hijo. ujú, Entonces no me da el tiempo de ir a buscarlo, traerlo a casa, es muy corto el tiempo. ya, Más situación porque resulta que él llega con la comida a veces toda de vuelta y ellos tienen ya, una jornada de las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Entonces hablé con wow. la inspectora, Ujú, después hablé con la inspectora general y no que sí vamos a tener más cuidado, no que sí vamos a esto. Entonces llegó un momento en que ya fue tanto mi desespero porque no puede ser que un niño de 8 años esté todo el día sin comer. claro. Entonces le dije yo que al final la opción que yo tenía era cortarle la jornada a mi hijo, que yo tampoco lo encontraba justo. Ujú, No encontraba que yo tuviera que acortar la jornada de él por una negligencia de ellos realmente, porque ni siquiera es algo propio mío. Le claro. expliqué todo el tema del horario y todo. Entonces ahí pues estoy como un poco yo como desorientada, por decirlo así, porque ya la otra semana entra de nuevo al colegio y me preocupa porque se me va a terminar enfermando donde no come. Entonces no sé, claro, yo sé que tengo muchas herramientas, que puedo ir al ministerio, hacer un reclamo y obviamente que uno no quiere eso porque después quiera uno no quiera, como se dice vulgarmente, la agarran con los niños porque la mamá reclama, porque siempre reclama por una cosa, por esta otra. Entonces yo en esta oportunidad yo le dije a la inspectora general, le dije, o sea, póngase usted en mi lugar como mamá, ¿cómo me siento yo de que mi hijo 2 veces a la semana llegue con la comida completa?
Siento que no corresponde. Entonces, como que de repente igual se saltan de alguna manera los protocolos, o por último yo le digo, llámeme por teléfono, yo pido permiso en mi trabajo, lo Claro. voy a buscar y ya no lo regreso, pero avíseme que el niño está sin comer todo el día. Porque claro, uno le manda una colación, él a veces come, a veces no. Entonces Mm, imagínese, de las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde sin comer algo contundente que le alimente, siento que igual es largo el periodo. sí. Entonces al final no sé cómo poder solucionar eso, si en realidad estoy siendo justa o no con mi hijo en acortar la jornada, que en este caso sería hasta la 1, pero también él pierde otras actividades que tal vez para él también sean importantes. ¿Cómo le explico yo Claro. esa situación? Es que complejo, Valeria, claro, la primera medida sería, claro, recurrir a lo que es el ministerio, ¿cierto? Como la herramienta más confiable que tenemos hoy en día, ¿cierto? Para que se esté fiscalizando qué es lo que está ocurriendo en ese colegio. Ya, pero si no es algo que tú quieras realizar en este momento, claramente guardando evidencia siempre de lo que está ocurriendo, ¿cierto? De que se envió algún mensaje, de que efectivamente el pequeño, sí, denuncia, dice Cristina, claro, es que es una negligencia sumamente grave. Ya, en este caso, claro, lo más recomendable sería realizar la denuncia, pero si no quieres llegar a esa, mediarlo por esa, por ese medio, que es como lo más certero en este momento, sería ir guardando la evidencia también, ¿cierto? Si nosotros le enviamos la comida y que efectivamente se comunicó con el establecimiento y que el establecimiento no le está dando una respuesta clara, ir guardando todo tipo de evidencia que se esté realizando, porque ya pasó un semestre, ¿cierto? Y no hubo ningún avance en ese sentido. Ya, claramente se está afectando la participación del pequeño, ¿cierto? No, si pensamos para nosotros, ¿cierto? De estar todo ese tiempo sin comer, ya es mucho, para un pequeñito mucho más. Ya recordemos que nuestros niños, ¿cierto? Profesora, disculpe, Sí, Andrea. le quería preguntar a la compañera, o sea, igual Sí, claro. se supone que, claro, ella dice, se dice que hay protocolo, pero ella, por ejemplo, ella lo habló con el director, por ejemplo, o directora de la escuela, porque si ya, por ejemplo, pasa, no la toman en cuenta como en convivencia, después, o Mm, sea, primero inspectoría, después convivencia escolar, que se supone que ahí ellos deberían solucionar el problema, y si no pasa de ahí, pasaría directamente al director, po. Entonces, igual para poder llegar a una demanda, pero el director pienso yo que debería ver ese tema y, bueno, al menos, por ejemplo, en la escuela que yo trabajo, la inspectora se encarga, una de ellas es súper amorosa con los chiquillos, les calienta la comida y todo el cuento. Allá a todos los chiquititos se les tiene un refrigerador, o sea, es como una especie de, como las de estas que se ponen las Coca-Cola, pero también hay refrigeradores donde se las le ponen y le calientan la comida y todo. Sí, pero es súper complicado, por ejemplo, ese tema de que ella no le den una solución, porque tampoco es la idea que el niño se pierda clase, porque claro. lo tenga que sacar más temprano. Entonces, antes que ella debería, por último, ya lo último es, no sé si ella habló con el director o la directora de la escuela, para que le pueda dar una solución ahora que entre los niños de nuevo al segundo semestre. Claro, es que el Eh, protocolo, por ejemplo, sí, acá es primero protocolo. hablar con la profesora, Ya, después claro, hablar con la justamente. inspectora y Sí, después hablar con la inspectora general y desde claro. ahí Y, al no, director. ya. Y Entonces, como harto el protocolo. Yo harto. los conozco hace muchos años porque yo tengo mi hija de 21 años y ella estudió Mm, desde primero a séptimo y mi otro hijo del medio igual. Entonces, ellos igual, me más conocen como yo complicado, soy, pero justamente, sí, es es más muy complicado complejo. porque igual es como fome porque la conocen, entonces igual es como que nada que ver, o sea, encuentro como que no, por ejemplo, ¿por qué le digo a veces los protocolos? Porque, por ejemplo, yo trabajo de auxiliar en la escuela y Ujú, ponte usted, yo tengo que hacer guardia en los baños de las niñitas. ujú, Entonces, yo no estoy contratada directamente para la escuela, pertenezco al DAEM, entonces estoy como en y no mayo. Entonces, por ejemplo, las niñas,
uno le tiene que decir, porque ya tienen que ir a hacer sus necesidades, que es ir a orinar, qué sé yo, lavarse las manitos, pero las chicocas, sobre todo las niñas de séptimo, octavo, y también las chiquititas rayan los baños, que uno las sabe al tiro que rayan. Y yo ya también me dirigí ¿cómo se llama? Al profe de convivencia escolar. Dijo que iba a ver el tema, nunca lo hicieron. Eh, y el otro día, ya, las niñas, tengo que hacerle guardia, por ejemplo, se limpió el baño, eran niñitas chicas porque hacían flores, estrellas, pero tengo que estar ahí vigilando, se mete la niñita al baño y tengo que ir al tiro a ver si está rayada o no está rayada, para saber qué niñita es. Entonces, igual, es súper complicado para mí. Y lo otro, el otro día llevaron plancha para el pelo, plancharse el pelo ahí en el baño. Entonces, el otro día tuve cuando hubieron clase, aquí suspendieron las clases por lluvia, se suspendieron las Ujú. clases 2 días. Entonces ahí tuve la oportunidad de estar con el director y le planteé eso. Él me dice que necesita nombre de las niñas. Yo a las chiquillas no las conozco del todo, llevo muy poquito. Pero eso a lo que voy yo, imagínense, yo soy solamente asistente, o sea, hago así y me doy cuenta que no toman en cuenta las cosas que uno le dice, po. Entonces, más allá, yo tampoco puedo ser tan pesada con las chiquillas, dentro de todo, porque van a decir, pucha, la vieja pesada. Mm, Igual es complicado, pero no veo de repente que los profes, o sea, los encargados, hagan mucho. Porque yo ya ujú, había hablado bastante el tema de que rayaban los baños y ahora empezaron con llevar plancha al, al baño. Y lo otro que he ujú. visto en 2 oportunidades, en el baño hay de eso para secarse las manitos, que mete harta bulla. Es un aparato que está en el baño y es para que se sequen las manos las niñas. Menos mal que justo he estado ahí y a veces eso queda desenchufado, entonces ahora yo tengo que enchufarlo, porque lo enchufan ellas, las chiquillas, a veces. El otro día Mm, pillé a una niñita, la misma niñita, alcancé a verla cuando lo estaba enchufando con la mano mojada. qué peligroso. Imagínense. Entonces, igual yo le dije que no, peligroso, peligroso, porque yo le dije no, alcancé a decirle que no. Le dije, no, no, le dije, yo no lo haga jamás con las manos mojadas. Le dije, te puedo dar la corriente. Entonces, 2 veces la he pillado. Entonces, súper complicado, porque de repente, así textualmente me han dicho a mí, decirle al profe o sea, de convivencia escolar, me dice, no, ¿y qué sacáis Ujú. con decirle a él? Si él pesa menos que un paquete de cabrita, dice. Entonces, Oh, igual es como, ¿me entiendes? Súper, yo la entiendo. Bueno, a ella igual es súper fome lo que le está pasando a ella, porque encuentro que no debiera, porque más encima sus niñitos claro. estudiaron ahí los más grandes, entonces, ¿por qué la conocen? Entonces, si no, Sí, ya ve que ya no hay solución, va a tener que hacer una denuncia. No le va a quedar de claro. otra, porque el niñito, Sí, el niño no se puede quedar sin comer, sin clase también, porque va a tener que perder jornada de clase, entonces de aprender, y eso es súper complicado. Igual es fome. Así que eso, sí, profe. sí, Andrea, gracias por Sí, compartirnos tu no experiencia, ¿no? Sí, no igual lo hay muchas encuentro. situaciones que son No, complejas. Ya, Cecilia también nos dice que a veces sí. los protocolos, claro, dilatan demasiado las situaciones, y también ocurre, ¿cierto? Pero hay que seguir, ¿cierto? Primeramente los protocolos, a menos que sea algún caso claramente que es gravísimo, ya, pero si en este caso, si ya se ha entregado se ha cumplido con el protocolo, ¿cierto? Se ha entregado la información a un inspector, ¿cierto? Luego, ¿cierto? No está surtiendo ningún efecto y ya llegamos al siguiente semestre con la misma dificultad, le volvemos a decir a la misma persona, luego le decimos a la persona que viene, ¿cierto? Ya llega el director y tampoco hay una solución. Ya ahí hay algo hay algún punto, ¿cierto?, que no está cumpliendo la labor que debiese cumplir. Ya, porque debiese haber alguna o dos personas, ¿cierto?, que están rotando, ¿cierto?, para ver que efectivamente los niños estén comiendo o por qué no está comiendo quizás en ese horario, está asistiendo efectivamente, se está quedando en el espacio para poder comer, quizás no está asistiendo a ese espacio para poder comer. Entonces, sumamente importante eso, ya, es que también nos entreguen mayores antecedentes. Puede ser que nuestro niño se siente a comer y no coma, efectivamente, o puede ser que
En ningún momento se le entrega apoyo para calentar el alimento, para servírselo, quizás tiene alguna dificultad en ese Mm. momento preciso. ¿Ya? Entonces es súper difícil saber qué es lo que está fallando si no tenemos una respuesta concreta de parte del establecimiento. ¿Ya? Y acortarle la jornada igual. Es un derecho de nuestros estudiantes a permanecer, ¿cierto?, durante la jornada escolar, no quitarle, ¿cierto?, ese derecho a participar en Profe, las clases. Sí, Andrea. sí. Mire, disculpe, con respecto, cuando yo le dije al dire que la niñita había llevado en plancha, entonces yo encuentro que también, o sea, la solución que él me dio no fue nada, porque él decirme, ya tía, me tiene que decir, o sea, entre comillas, los nombres de las niñitas. Y, Mm, y lo vio así como, no, él, por ejemplo, el día ya lunes que volvíamos a clase, se volvía a la normalidad, él tenía que, como director, decirme, tía Andrea, ¿quiénes son las niñitas que van al baño? Pienso yo, po. O sea, decirme, ¿cuáles son las niñitas, tía? Esta, lista. Y eso, entonces claro, no quedó en nada. Yo al final claro, no, la solución que él me dio, nada, no, ninguna, ninguna. Si los famosos protocolos aquí, no, a veces no hacen su pega, claro, pero igual es debiese, complicado, o sea, ni una sí, solución tuve, no, debiese ocurrir que cuando sí, uno no porque quedó conoce en el nada, po. nombre, cuando uno no conoce el nombre de los estudiantes, ocurre que Claro, y en lo algún momento los otro, acompañan claro, a caminar y cuando uno ve al niño de manera sutil dice, sí, fue este pequeño, fue ella, claro, ya, y ahí el director reconoce claro, quién es claro, o lo envían con alguna persona sí, que conozca sí. más a los niños. Eso es lo que debiese ocurrir y ocurre en Claro. algunos establecimientos así. Bueno, mi otra compañera que hace SEO y que lleva, bueno, ella ya muchos años ahí, al final opté por decirle a ella, ¿sabes qué? Quédate tú en el baño, porque yo no. Le dije yo, Mm, hace tu guardia en el baño, yo hago guardia, o sea, estoy mirando por otro lado, pero porque no, o sea, igual me molesté en ese sentido, porque igual eh, también varias veces llamé la atención que uno les dice a las niñas, tienen que salir, ellas no se pueden quedar en el baño en los recreos, el recreo es estar afuera solamente para lo específico y no, mm, van al baño a mirarse al espejo, a pintarse claro. y no hacen caso. Entonces, igual uno, yo, como o sea, y no, y le dije a una inspectora también, y la inspectora, Ujú, en vez también de como de darme una solución, yo pensé que iba a ir al ya, baño y le iba a decir, niñas, salgan inmediatamente, no sé, pues niñas, ya pues, se le ha dicho, ¿cuántas veces se le ha dicho que salgan al baño? Pensé yo, y al final se quedó ahí alabando que las chiquillas se plancharan el pelo. Entonces, mm, no saqué nada. claro. O sea, En ese yo pensé que caso, esa inspectora iba a ser chuta, si la fui a, disculpe, pero la fui a buscar para que me sacara a las chiquillas del baño y se queda con ella más o menos viéndola cómo se plancha en el pelo, o sea, de verdad, no claro, sé qué, no hay voz, pues, no hay voz, o sea, claro, decir ujú, no, pues, si el mismo director lo ha dicho por micrófono y diciendo, las niñas, son dos campanazos, cinco para, ponte usted para las 2 de la tarde y a las 2, de ahí entran a clase de nuevo, ujú, porque es el recreo más largo que tiene. Y uno para, claro, para ir a terminar de hacer su ujú. agüita, qué sé yo, y listo, a formarse de nuevo. Pero de verdad ese día yo quedé súper helada con la reacción de la otra inspectora que no hizo nada, pues o sea, al final no me ayudó en Claro. nada. Así que opté por pasarle el mando a la otra niña. Yo le dije, Sí, yo claro. me desligo de esto porque En ese sentido, no, claro, dejarle el no antecedente a hay convivencia solución. escolar, ¿cierto? Sí, Que debiesen estar un poquito más sí. trabajar en este protocolo, ¿cierto? Que del establecimiento para Claro, cuando se los ese baños. día, como le digo, claro, él dijo, ya, tía, sí, ya lo voy a decir, nunca, y hasta el día de hoy, o sea, han pasado, yo creo que más de un mes de Claro. esto, y siguen las cosas Ellos, igual. claro, Pero ellos igual, debiesen hacerse mm, cargo de estas situaciones porque son sí, pero peligrosos para, claro, no lo hacen del todo. Sí, sí, no, del todo no se cumplen ahí. Pero bueno, nada claro, que es hacer. lamentable, lamentable en el Sí, sentido y lamentable, sí, claro, sí, sí, peligroso para las sí, niñas, lamentable. claramente. Sí, sí, pues no, y porfiada, súper porfiada, súper porfiada la niñita. No, no sé, porque tampoco la idea es darle, o sea, uno, vozarrón fuerte, niña, no pueden estar aquí, por favor. Tengo que estar adentro del baño, adentro.
Y a cada rato, sí, parezco disco rayado. Niña, afuera. ¿A qué viene? Algunas van sin confort. Las pillo al tiro. Oh, no sé, es un chiste igual dentro de todo, pero bueno, Claro, son como sí, todos claro, los días es algo diferente, vivencia que vivo. claro, Sí, así pero viene siendo, claro, todo lo que va ocurriendo en ese caso, claro, dejar la responsabilidad a convivencia escolar, ¿cierto? Que ellos es que, tienen que claro, que eso es hacerse el más problema, cargo de porque eso. realmente los que deberían solucionar las Ujú. cosas no lo hacen. Entonces, igual eso es el fome en ese sentido. Mm. Claro, si van ocurriendo Ya, más tía. cosas, ¿cierto? Gracias. Y vamos, ya, muchas Eh, gracias igual por las palabras. Nos queda un poquitito, así que lo vamos a revisar al tiro, ¿ya? Eh, Sobre el rol de la comunidad en la educación inclusiva, ¿cierto? Promover la sensibilización, perdón, y y el respeto por la diversidad, pero como ya lo habíamos visto, ¿cierto? Se pueden realizar desde el establecimiento educativo diferentes campañas para sensibilizar a a la comunidad, ¿cierto? Nunca apuntando directamente a una persona, por ejemplo, en situación de discapacidad, ya, sino que realizando, por ejemplo, actividades, si sabemos que nuestros estudiantes tienen dificultades en alguna área específica, realizando actividades como ponte en el lugar del otro, eh, que todo, ¿cierto? Pueda llegar más información a todos sin apuntar a nadie. Ya, si tenemos algún estudiante con alguna característica específica, nunca digamos, hoy vamos a trabajar la inclusión para las personas que tienen alguna discapacidad visual. Ya, porque vamos a ver, ¿cierto? Que estamos trabajando para una persona que en nuestro establecimiento tiene ese tipo de discapacidad. Entonces, cuando se trabaja la sensibilización, ya va mucho más allá, por ejemplo, si trabajamos en algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Siempre hablamos de todo, de la generalidad. Ya, también nos podemos ligar a algún tipo, ¿cierto? Podemos realizar algún tipo de taller, ¿cierto? Donde se exploren temas de diversidad cultural, de inclusión social, de empatía, resolución de conflictos. A eso se refiere con ir sensibilizando a a la comunidad como tal, ¿cierto? Vamos hablando, entregando estos temas sin ir apuntando a nadie en específico. También se ofrecen oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos, ya dando quizás algún tipo de taller gratuito, si ofrecemos algún tipo de taller, ya, donde trabajen nuestros estudiantes, quizás lo organiza un quinto básico, ya van a trabajar con niños más grandes, ya si nuestro colegio tiene el nivel de educación media, o que trabajen en conjunto en realizar algún tipo de taller, que sea apuntado a toda nuestra comunidad, que invitemos a participar a nuestros padres, ¿cierto? A nuestros familiares. Ya un ejemplo pudiese ser algún taller circense. Yo he visto ese tipo de talleres y son sumamente interesantes y lo he visto que también se ha implementado para adultos mayores. Ya, es muy amplio, así que em, ya ese tipo de oportunidades de aprendizaje y desarrollo se pueden dar. Ya, si me preguntan por ese taller, un taller que he realizado una vez pensado en personas mayores, ya es increíble la adherencia que existe por parte de las personas mayores, ¿cierto?, para participar en ese tipo de actividades, aunque ustedes no lo crean. Un taller de circo, ¿cierto?, puede llamar la atención de muchas personas, grandes y chicos. Ya, también colaborar con la escuela en creación de programas y servicios inclusivos. Por ejemplo, invitar a nuestra comunidad a participar en, por ejemplo, la construcción de algún programa inclusivo. Ya, los talleres socioemocionales son súper buenos. Sí, Cecilia, buenísimo. Sí, ese tipo de talleres, ¿cierto? Abren mucho más el espacio, ¿cierto? La cabida a nuestro establecimiento. Talleres socioemocionales, algunos talleres hasta de risoterapia, que ya si uno invita a la familia y el quizá de repente no está muy entusiasmado en participar, pero llegan ahí y dependiendo cómo esté implementado, terminan todos participando y pasándolo súper bien. Ya quizá en algunos momentos no le tengamos tanta fe a ese tipo de actividades, pero de verdad que son tremendamente entretenidos e interesantes y aprendemos. Ya, si hablamos, ¿cierto?, de la colaboración con la escuela, la creación de programas y servicios inclusivos, ya, invitar también al resto de la comunidad, si nosotros queremos hacer de repente algún tipo de taller, ya hay un espacio para realizar talleres,
Ya quizás sea pertinente invitar a nuestros apoderados, ¿cierto? A proponernos qué taller Yo podemos estoy realizar. acostumbrada a mi siempre hueveando, pero no con ninguna cosa. ¿Profe? Estamos acostados, Natalie, mira, ya Andrea, estamos ya no sé quién me está acostumbrados. hablando. Sí, Por eso me es de quitaba los... uno, Hay vuelta a alguien que está salir. hablando, no sé qué. Sí, es Em, sí, porque al final, Ya, si salieran los dos a Natalie, huear, no, los, ya escucho a pasó. alguien hablando, no sé quién es, que apague su micrófono, por favor. Escucha. Ahora sí, Natalie. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya, no sé quién estaba Ahora comentando, sí, sí. Andrea, yo. Andrea. Ya, Y disculpa, sí, Andrea. había, la otra niña también parece que había levantado. De los talleres, allá los niñitos les hacen talleres de robótica, Ujú. de música, y le hacen taller de les hacen a veces yoga, me parece, Oh, súper. y también es, claro, esto, ¿cómo se llama de esto? Como de esa cultura africana, que con Ah, tambores, hay una genial. tía que va para allá, claro, Ya, esos bailes así como bien movidos, son como, no sí, batucada, pero es a puros tambores, sí. pero súper así como Los bailan conozco, los como las movimientos niñas son en como, África, sí, súper rico. Hay talleres de eso allá, de música, ese lo están implementando hace poquito, el de los tambores, una niña, una es profe que buenísimo. hace yoga y claro, y hace eso de Buenas noches, como, no sé Cristi. cómo se llama, voy a preguntar, cómo se Ya, llama ese sí baile lo que es como conozco, pero bien, tampoco recuerdo el nombre ¿lo en este ubica? momento. Sí, es Sí, buenísimo. no, tampoco. Sí, sí, es súper que es contagioso, las chiquillas ahí tienen, hasta Claro, y niñitos participan, niñitos, los sí, tipos de movimiento varones. Sí, son mucho más sí, liberadores de energía, ¿cierto? Algunos movimientos son un poco sí, bruscos esos incluso. mismos. Pero Sí, sí, eso ese tipo sí. de Bueno, talleres, ¿cierto? Van mucho más allá que sí. los talleres que se realizan comúnmente. ¿Ya? Entonces, ese tipo de actividades Sí, claramente van a hacer que justamente. participen mucho más, Ah, y ¿cierto? lo otro Y que también, ujú. claro, que no, este año no la he visto. A ver, el año pasado, parece que la fui, una tía que no era extranjera y traía, hacía eso, esas figuras como de la tele, Arcata, si no me equivoco, Ya, con no se los ubico. papel, con papel engomado, o sea, con papel engomado, o sea, no papel Ujú. engomado, con engrudo, con diario, que en el cable antiguamente, o sea, todavía dan, no sé, ese programa de manualidades que se llama Ya, Arcata, Arcata, ¿cómo se ah, llama? ya, como Art No me Attack. acuerdo bien. Ese, ese mismo. Ese había una tía también el año pasado, ahora no la he visto, pero ella también hacía a los niños hacer el dinosaurio, Buenísimo, hartos bonitos, y bien bonitos le quedaban a los chiquillos. O sea, así, figuras bien bonitas le hacía hacer, pero este año no la he claro, visto. Este año claro, no, ese pero tipo ese de, sí, ahora me acordé de ese, claro, ese tipo de actividades, claro. ¿cierto? Van haciendo que participen mucho más, ¿cierto? Que se involucren, que también puedan convivir, Claro. ¿cierto? Niños más pequeños con los más grandes, ¿cierto? Eso es lo que No, y apunta, hasta ¿cierto? uno se involucra porque Claro, uno a nosotros también. escucha música y se sabe todas las canciones después de los niñitos. Pues imagínense después cuando viene el 18 de septiembre con los ensayos de las cuecas. Claro, Ahí está, se les aprende todo. Y los niños están ahí hay un niño en música, hay un lolito grande, creo que es de octavo, y toca el saxofón. Lo toca súper buenísimo. lindo. Toca el saxofón un lolito ahí. Sí, súper bueno. Guitarra y de las otras, de las más, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero son guitarras bien, bien, o sea, no la típica guitarra, o sea, y batería también. Pero Buenísimo. le hacen talleres bastante a los chiquillos. Sí, ya, tía. Claro, no, buenísimo, ¿cierto? El ejemplo que nos da Andrea, ¿cierto? Nos habla de que en la escuela, ¿cierto? Se pueden trabajar mucho más talleres y es mucho más entretenido, mucho más didáctico, ¿cierto? Y por lo general, para implementar este tipo de talleres también se les toma la opinión, ¿cierto? A los padres, ¿cierto? ¿Qué les parece este tipo de talleres? ¿Lo podíamos trabajar? Y si hablamos, por ejemplo, de talleres de danza, ¿cierto? Africana, ¿cierto? También apuntan a otras culturas, ¿cierto? Si desde este modelo también se busca, ¿cierto? Que todos, ¿cierto? Tengamos este compromiso por llevar a la mayor participación posible.
Vamos a pasar rapidito ya porque nos queda esta y una más. Ya sobre fortalecer, ¿cierto?, la participación de la familia, ya que la familia, ¿cierto?, pueda involucrarse mucho más en el aula, ya que existe una comunicación constante también, que se le vaya informando semanalmente, ¿cierto?, como les decía, o diariamente de lo que esté ocurriendo dentro del colegio a la familia es sumamente importante. Fomentar el aprendizaje en el hogar, ya que también, si nuestros padres, ¿cierto?, están más enterados de lo que está pasando, que también puedan, ¿cierto?, reforzar la adquisición de aprendizaje en la casa, ya que se puede ir trabajando un ratito, aunque sea unos 15 minutitos al día, 20 minutos, ¿cierto? Se está trabajando matemática y nos cuesta un poquito, podemos ayudarles también a buscar algún tutorial, ¿cierto?, en YouTube, y vamos repasándolo juntos. Celebrar la diversidad. ¿Cierto? Si ya tenemos a nuestros niños a nuestros niños, ¿cierto?, que ya está trabajando lo que son la comunidad en sí, en aceptar la diversidad, en que todos somos diversos, ya nosotros también como familia nos vamos implicando en esto, ya vamos apoyándolos también, nosotros también, ¿cierto? Vamos tratando de no decir algunas palabras de repente que no son tan atingentes, que quizás nuestro niño, ¿cierto?, está más actualizado en eso, nosotros también nos vamos haciendo parte, ya, y vamos apreciando las diferencias. Nos vamos poniendo, ¿cierto? Nuestros niños nos están enseñando ahora lo que es la inclusión. Ya, y sobre la comunidad, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de la comunidad en este momento? Ya, mucho más allá de las campañas de sensibilización, esto se busca que la comunidad, ¿cierto?, logre crear espacios mucho más inclusivos. Ya, desde la generación de talleres, ¿cierto? Desde crear algún tipo de voluntariado que sea mucho más llamativo para que también muchas más personas, ¿cierto?, se puedan implicar, puedan participar y tengan el ánimo también de acompañarnos en nuestras actividades. Y asimismo, las mismas personas a medida que van participando, ¿cierto?, nos van entregando mayores estrategias para irlas trabajando en el día a día. Ya, sobre la colaboración con instituciones, ¿cierto? El colegio también no es solamente el colegio, ¿cierto? También se pueden crear actividades con otro establecimiento, también con de repente el CESPAM se puede realizar algún tipo de colaboración. Ya, sobre la importancia de la implicación familiar, ¿cierto? Bueno, esto lo pueden revisar ustedes, ¿cierto? Es más que nada un resumen de lo que ya hemos visto, que se promueva la inclusión, ¿cierto? Creando ambientes mucho más respetuosos. Ya esto ustedes lo pueden revisar después. En resumen, ¿cierto? Se busca la participación activa de la familia y la comunidad, que va a ser fundamental para esta construcción de la educación mucho más inclusiva y de calidad, que realmente garantice el derecho de todos nuestros estudiantes a crear un mundo mucho más justo, ya donde un mundo mucho más justo, donde realmente sea equitativo y respetuoso el trato y que todos somos diversos. Ese es el resumen en general. Ya voy a pasar la lista, ya finalizamos, no se preocupen. Aquí se me pegó un poquito. Ah, aquí está. Ya. Esa era la tablita de resumen que les comentaba. Ya, claramente, desafío, ¿cierto? La falta de tiempo, recursos de la familia, ¿cierto? Siempre van a existir ese tipo de dificultades, ¿cierto? Lamentablemente. Ya, si hay dificultad también para acceder a lo que son las comunicaciones, si de repente tenemos alguna familia que tiene dificultad para comunicarse por el medio más rápido que tenemos ahora, que es el WhatsApp, ¿cierto? Eso también puede dificultar que nuestras familias no trabajen tan a la par con el establecimiento educacional. A veces las mismas barreras las pone el establecimiento, ¿cierto? A pesar de todo esto, ¿cierto? Se busca llamar siempre mucho más a las familias a trabajar, ¿cierto?, juntas, ya para lograr realmente lo que es esta escuela inclusiva, ¿cierto? Que no sea la familia quien ponga la barrera y que no sea el colegio como tal. Y ahora sí, hemos llegado al final. Voy a pasar la lista de inmediato, ya para que, yo sé que hay personas que tuvieron que retirarse muy puntuales, pero no se preocupen por eso. Ya, voy a pasar la asistencia enseguida.
Cualquier duda, consulta, comentario, al WhatsApp, ¿cierto? O me lo pueden comentar en este ratito que queda, que estoy buscando aquí la asistencia. Les comento que no tengo pantalla para poder revisar, entonces si alguien no le escucho, me deja el mensajito también en el chat de acá, porque igual después lo reviso, si es que alguien se retiró antes, igual lo comparo. ¿Ya? Emerson Aceitón, Presente, profesora. gracias Emerson. Nicole Aravena, Presente, profesora. gracias Nicole. Karen Barraza, Presente, profesora. gracias. Jovita Barrientos, Jovita. Natalie Berríos, Natalie. Alejandra Buchalao, Presente. gracias Alejandra. Danila se tuvo que retirar, si no me equivoco. Claudia Castillo, Claudia. Marilyn Catalán, Presente, profesora. gracias Marilyn. Karina Serpa, Presente, Karina. profesora. Gracias Karina. Tamara Epul, Natalie Escalante, Presente, profesora. gracias Natalie. Nicole Flores, Nicole. Luz Flores Romero, Luz está presente. Yarixa Presente, Galleguillos, profe. sí Luz, no se preocupe. Yarixa Galleguillos, Presente, profesora. gracias Yarixa. Cecilia Godoy, Presente, profe. gracias Cecilia. Eugenia Gómez, Presente, profe. gracias Eugenia. Ingrid Gutiérrez, Gracias, profe. Ingrid. Victoria Enríquez, Presente, profesora. gracias Victoria. Valeria Jara, Valeria está presente. Presente, profe. Listo, Valeria está presente, no se preocupe. Nicole Martínez, Nicole Martínez. Ariana Mendoza, Andrea Moreno. Profe, Danila Buchalán le mandó un mensaje por el chat. Sí, Danila está presente. Gracias. Alguien más me había comentado. La voy a buscar. Ariana no, Ariana no era. Ariana Mendoza no está. Carolina Andre- Vildoso, algo así. Ya, Carolina. Ya, muchas Eh, gracias. Estoy presente, profe, yo. Andrea, Andrea Andrea. Gracias, Andrea. Moreno. Ya. Sara Muñoz. Sara. Continuamos. Un segundito. Roxana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Roxana. Valesca Olivero. Valesca. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Cristina. Geraldine Paredes. Presente, profe. Gracias, Geraldine. Valeria Pizarro. Profe, Cristina Oyarzún se retiró. Cristina. Ya, muchas gracias. Ya. Cecilia Ponce. Presente, profesora. Gracias. Valeria Pizarro. Profesora Valeria Pizarro igual. Ya era Presente. Valeria. Gracias. Tenemos presente a Valeria y Cecilia. Cecilia Ramírez. Cecilia Ramírez.
Francisca Retamán, Luis Torres, Danisa Videla y Carolina era la última persona. También le dejó un mensaje en el chat, profe Danisa Videla. Presente, profe. Ya, estamos listos entonces. Si alguien no nombré, me comenta y bueno, ya hemos finalizado, ¿cierto? Si alguien tiene dudas respecto a la asistencia, la revisa, ¿cierto? Y no lo dejé ausente en algún momento, me habla, ¿cierto? Me deja un mensajito. Que estén muy bien. Ya se nos pasó un poquito la hora. A las 9:30 va a estar activa la evaluación. La recomendación la pueden leer con tiempo y 1 hora y media para poder realizarla. Es de alternativa y es similar a las anteriores. Ya, así que espero que les vaya muy bien en su evaluación y recuerde que si no puede rendirla en esta fecha, va a tener el plazo extraordinario que va a ser al finalizar el módulo. Esa fecha se las confirmo ya la próxima semana, que es cuando terminamos. Tenemos la última clase el próximo martes. Ya, así que estén súper bien. Ya, Me despido, que les vaya chao, bien en profe, su que esté bien. evaluación. Muchas gracias. Igual, que estén súper bien. Que Chao, esté chao. bien. Recuerden Ya, revisar chao, su chao. asistencia. Chao, buenas Cualquier noches duda, a consulta, todos. me hablan. Chao, Ujú. chao. Bueno, chao, chao.